Empecé en la música desde que tengo uso de razón prácticamente. Mis padres siempre, por voz de mi abuelito, me daban de traído una guitarra o unas maracas o una organeta y siempre fue como lo que mi abuelito quería ver en mí y mis papás como que trataron de seguirle la corriente y me daban esas cosas, pero al inicio igual era un niño, yo prefería estar con otros niños en la vida normalmente que llevaría un niño, pero cuando empecé a sentir el verdadero amor por la música fue cuando ya prefería estar tocando guitarra que estar en la calle o que estar haciendo otra cosa, porque ya empecé a sentir la música realmente cuando mi abuelito me decía afinemos esta guitarra con esta canción, entonces yo ya era sentado con él afinando o cogiendo unos tonos, entonces empecé a sentir el verdadero amor por la música. Y ya en el género urbano he hecho muchísimas canciones que han sido éxitos nacionales, gracias al cielo, como Tu cuerpo me llama de los Mortal Kombat con Rey, con Volverás a mí de Yelcid, El bus de Yelcid, Manifiéstate de Alberto Style con Dani Magneto, ni una llamada de Ronald Alquila. He hecho un sinfín de canciones y creo que ese es de los mejores momentos incluso en mi carrera, en el que al tiempo hay más o menos 5 canciones sonando en las emisoras. A pesar de que en este momento estoy como productor de música urbana para la gente, la mayoría de gente sabe que estoy produciendo reggaetón y hip hop y dancehall, que son las cosas como comerciales en este momento. Realmente no es a lo que en este momento quisiera dedicarme, porque creo que la música urbana tiene muchísimas limitantes, mientras que en la música experimental, por ejemplo, que es el proyecto personal que tengo en este momento, soy más libre de hacer lo que quiero porque no necesito métrica, ni lo que he tratado de hacer con ese proyecto es que no me rija ninguna regla musical, de que no hayan como parámetros que yo deba cumplir, cosa que en la música urbana sí se debe hacer porque hay limitantes comerciales. Debes hacer música que sea comercial y que venda, mientras que mi proyecto personal no es tanto venderlo, sino que la gente sienta lo que yo estoy sintiendo. Entonces puedo hacer música sin reglas, por eso estoy dedicado en este momento a la música experimental, a los sonidos ambientales, atmosféricos, que la gente pueda escuchar eso y sienta que es muy poco común escuchar música así, y de que no lo estoy haciendo por conseguir dinero ni porque quiero mucho reconocimiento con eso, sino simplemente porque es, como dije ahorita, la manera de liberarme como del estrés de la vida y del agite con el que se está viviendo en este momento, de la manera en la que el sistema tiene a las personas viviendo como hormigas. Creo que esa es la música, es la única manera que tienen las personas para enfrentarse al sistema. Mi sueño es hacer música siempre, porque creo que si antes en la antigüedad sanaban a las personas con música, todo era con música, incluso los rituales eran con música, entonces la música va más allá de lo que escucha una persona en radio. Y yo soy de las personas que siente realmente esto, entonces mi sueño es de que muchas personas logren sentir lo que estoy sintiendo, porque creo que es como una manera de elevar el alma, como elevarnos, como de llegar como a otras frecuencias de la vida, ¿sí me entiendes? Porque la mayoría de personas viven en el afán de estar trabajando, estudiando y toda la vida se la pasan así. Yo quiero que con el proyecto que tengamos la música sea como una manera de sanar todas estas cosas y de hacer la vida como más amena. Entonces quiero hacer música por vida. Mi apuesta va a ser con la banda Three Monkeys, que espero podamos llegar a muchísimas partes en el mundo con esto y conservar de que somos colombianos, y de que sepan que en Colombia son muchas las cosas que podemos hacer, y de que con la música podemos borrar el mal ruido de la ciudad. ¡Hay un beso!
Bajo presión es muy difícil.